nos acompañen de manera presencial en esta actividad que tenemos de espacio de lectura llamado La Tlacuachita Ignorante. El día de hoy se va a presentar, a mi juicio, un documento que puede ser muy interesante de una filósofa, Susan Haack, y el texto tiene por título La relevancia de la psicología para la epistemología. Fue escrito de manera inicial en el año de 1975. A reserva de que yo me pueda equivocar, pero creo que ella tiene una filosofía de corte pragmático, a lo mejor está más orientada dentro de un contexto psicológico, a lo mejor a las posturas de las escuelas, por ejemplo, al inicio, de las escuelas de Chicago, donde se cultivó el pragmatismo y el funcionalismo también. Ahí llegan a mi memoria nombres como John Dewey, William James, pero bueno, el expositor, Óscar Eliezer Mendoza de los Santos, maestro, pues nos va precisamente a hablar sobre el libro, y no dudo que sea una exposición muy interesante. Pues los dejo con el maestro Óscar. Por mi parte es todo. Adelante, maestro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor, y a los que nos puedan estar viendo ahorita o posteriormente. Voy a apagar mi cámara para que no haya problemas con el internet, porque luego se pone un poco lento. Y voy a compartir pantalla y ustedes, por favor, me dicen si se logra ver. A ver. Ahí ya la estoy compartiendo. Sí se ve. Ah, perfecto. Pues bueno, como bien comentaba el doctor Enio, yo voy a hablarles el día de hoy de un texto llamado La relevancia de la psicología para la epistemología, escrito por la filósofa Susan Haack. Pues bueno, la idea de esta lectura, o más bien la forma en cómo abordaremos esta lectura, será, creo yo, de una manera relativamente accesible, sobre todo pensando en el tipo de público a quien va dirigida esta charla, digámoslo así, tal vez ni siquiera ponencia. Y pues bueno, vamos a entrar, ¿no? Ya en un poco más de detalles. Primero, ofrecer una noción muy básica y demasiado general de lo que es la epistemología. Entendamos por epistemología la disciplina que tiene por objeto de estudio el conocimiento. Notarán que es una definición, como ya comentaba, demasiado general, y esto es deliberado. Es decir, lo he querido poner de esta forma para que a lo largo de esta presentación vayamos reflexionando un poco respecto a lo que se entiende por epistemología. Yo sé, por ejemplo, que muchos alumnos de la licenciatura aquí de la FADIX, por ejemplo, de psicología, habrán llevado alguna vez la materia de epistemología, y generalmente la epistemología suele definirse como una rama de la filosofía. Aquí, como les comentaba, deliberadamente he decidido omitir un poco esa parte para ir llegando quizás hacia el final, pues a una definición o a una conceptualización de la epistemología mucho más general o interdisciplinaria, ¿no? Aquí, sin embargo, les presento a Platón, que seguramente algunos de ustedes ya habrán conocido, quizá al menos tangencialmente. Platón es muy reconocido en el ámbito filosófico por diversas cuestiones, y sobre todo por haber esbozado la definición de conocimiento que podríamos decir más tradicional en el ámbito de la epistemología, la noción tripartita del conocimiento, ¿no? El conocimiento como creencia verdadera y justificada. Esa es la noción más fundamental de conocimiento, que se encuentra en el núcleo, por así decirlo, del proyecto que se conoce como el análisis del conocimiento. Estoy mencionando todo esto
a manera de contexto, como para ir teniendo claro el por qué la psicología en algún momento empezó a ser muy relevante para los epistemólogos. Poco a poco vamos a ir viendo eso, ¿no? Ahorita estoy dando como un contexto muy general, ¿no? Este proyecto del análisis del conocimiento que fue desarrollándose no solo con Platón, sino con muchos otros que vinieron mucho después, como Descartes, por ejemplo, y sobre todo, este proyecto del análisis del conocimiento ha sido fundamental y constituye toda una tradición que se conoce como epistemología analítica, es decir, una epistemología centrada en el análisis del concepto de conocimiento y también en los criterios y en las condiciones de justificación de las creencias para que puedan constituirse como conocimiento, ¿no? Esta noción, digámoslo así, general, ¿no?, del análisis del conocimiento ha sido muy fructífera, pero diría yo que a mediados del siglo XX han surgido muchos reparos respecto a la noción tripartita del conocimiento, es decir, el conocimiento como creencia verdadera y justificada, y también muchos reparos sobre la epistemología de corte analítico, ¿no? Y aquí lo que nos compete o lo que nos llama principalmente la atención es algo como que se conoce como el proyecto de naturalización de la epistemología. ¿Qué quiere decir? Que ya no se trata únicamente de estudiar el conocimiento en términos estrictamente conceptuales y analíticos o especulativos, sino que el estudio del conocimiento se vuelve un objeto de estudio empírico para disciplinas como la sociología, por ejemplo, la biología, y claro, como no podría ser menos, de la psicología también. Y precisamente el texto del que vamos a hablar el día de hoy tiene mucho que ver con estas cuestiones de naturalización. Para dar un poquito de contexto, ya un tanto más específico, les hablo aquí un poco de este señor, que es el filósofo Quine. Él es muy reconocido por haber escrito un texto que se conoce así, Epistemología Naturalizada. En ese trabajo, Quine esboza, delimita de una forma bastante fuerte su noción de epistemología, que no es otra que aquella que considera el estudio del conocimiento como una rama más de la psicología. No es que sea una disciplina filosófica. Para Quine, la epistemología es, en esencia, una disciplina empírica y específicamente una página más, en palabras de él, de la ciencia psicológica. La postura radical de Quine respecto a la naturalización de la epistemología, es decir, a la búsqueda ya no de una epistemología analítica, sino de una epistemología no solo científicamente informada, sino basada en el método científico. Aunque en la actualidad creo que es difícil que alguien sostenga la postura tan radical de Quine, lo cierto es que su trabajo marcó una fuerte tendencia. Es justo decir que hubo otros antes que él que estuvieron interesados en el estudio empírico del conocimiento. Por ejemplo, en el ámbito de la sociología, tenemos a la sociología del conocimiento, que se constituyó como disciplina un tanto antes que los trabajos de Quine. También unos años antes de la publicación de Epistemología Naturalizada, Thomas Kuhn publicó La estructura de las revoluciones científicas, que es bien conocido como uno de los pilares de los estudios históricos sociales sobre la ciencia, que es una forma de conocimiento, ¿no? Pero, sin duda, Quine generó tal vez por su radicalidad, generó respuestas muy interesantes, tanto a favor como en contra de dicha postura. Y, dicho esto, entramos a lo que es propiamente el texto de la relevancia de la psicología para la epistemología, porque Susan Haack estuvo
fuertemente influenciada por Quine y por otros filósofos de corte, digamos, pragmático como Peirce, por ejemplo. Aunque Susan Haack no toma una postura tan fuerte como la de Quine, de la que previamente estuve hablando, pero sí que toma algunos elementos para partir de ahí. El trabajo de la relevancia de la psicología para la epistemología, este texto, no es ciertamente el epítome del pensamiento de Susan Haack y tampoco sea tal vez el texto más relevante del proyecto naturalista de la epistemología, pero tiene una virtud que a mí me parece muy relevante y es la de sintetizar de una forma muy clara los principales argumentos que hay contra la naturalización de la epistemología y un análisis que ofrece ella también de las deficiencias de dichos argumentos. De ahí que este sea un texto que es muy relevante, sobre todo para introducir a aquellos que están iniciando en estas cuestiones y para presentar un panorama general de cómo la psicología puede ser partícipe del estudio del conocimiento, y particularmente del estudio del conocimiento humano en este caso. El texto se divide esencialmente en dos partes. Primero, nos presenta los argumentos a favor de la separación de epistemología y psicología. Es decir, los argumentos que plantean que son disciplinas un tanto irreconciliables y que de hecho la epistemología tendría una prioridad sobre la psicología, por razones que ahorita vamos a discutir. Y luego están los argumentos a favor de la cooperación que ofrece Susan Haack. En particular ofrece un argumento basado en un psicólogo que yo sé que quizá muchos alumnos conocen y ahorita vamos a entrar a esos detalles, ¿no? Para entender los argumentos a favor de la separación hay que entender que hay dos grandes polos respecto a la naturalización de la epistemología, ¿no? Primero, un polo que nos dice que la epistemología es un capítulo más de las ciencias cognitivas, más o menos como la postura que toma Quine, y luego el otro polo que nos dice, oye, bueno, la epistemología es una disciplina filosófica independiente. Aquí no hay de que pueda haber cooperación o no. La epistemología se constituye como disciplina conceptual y especulativa con un carácter eminentemente autónomo con respecto a las ciencias cognitivas o las ciencias en general, ¿no? La postura de Haack no está obviamente a favor de la autonomía de la epistemología, pero tampoco cae a una radicalización en donde la epistemología termine reduciéndose a una rama de las ciencias cognitivas. Es más un punto, digamos, un punto medio, ¿no? Al menos lo es en este trabajo. Resumo de forma muy sintética, muy sintética ciertamente, los argumentos a favor de la separación de epistemología y psicología. O dicho de otra forma, los argumentos que plantean que la epistemología no requiere, o no debe más bien reducirse a una rama más de la psicología. Primero tenemos un argumento muy general al que Susan Haack denomina el argumento de la autonomía de la filosofía en general, ¿no? Los filósofos que se adhieren a este argumento suelen decir, grosso modo, que la ciencia y filosofía son distintas, que los filósofos se ocupan de tareas muy distintas en esencia a las de la investigación científica, a través de la especulación, es decir, la meditación profunda sobre un tema, pero sin necesariamente hacer contraste empírico con los hechos, y que, esto es importante mencionarlo, que las investigaciones conceptuales tienen una prioridad sobre las investigaciones empíricas. ¿Por qué? En este caso, la filosofía, y particularmente la epistemología, se enfoca o se centra más en dar los criterios de validación o de justificación que sirven para que el científico trabaje. O al menos esto consideran
los filósofos que esgrimen el argumento de la autonomía de la filosofía. Pero Susan Haack hace una observación que es muy interesante y dice, tradicionalmente los filósofos se han ocupado tanto de tareas estrictamente filosóficas como científicas, y en algún momento ambas tareas no eran siquiera distinguibles, ¿no? Un muy buen ejemplo de esto tal vez sea Aristóteles, ¿no? De alguna manera creo que es un ejemplo paradigmático de este tipo de filósofos científicos, ¿no? Donde no había realmente una distinción muy clara, como sí podría haberla tal vez, ¿verdad? En Descartes y en otros tantos filósofos, en Kant, por ejemplo. Susan Haack también dice algo que es muy relevante. Dice, es que no es del todo cierto que las investigaciones conceptuales tengan prioridad sobre las empíricas. De hecho, hay casos, dice ella, donde los hallazgos fácticos pueden propiciar cambios lingüístico-conceptuales. Por ejemplo, cuando se detecta un nuevo fenómeno en la naturaleza, muchas veces es necesario crear nuevos conceptos o nuevos términos para poder referirnos a dichos fenómenos. Es decir, el cambio conceptual y el análisis conceptual consecuente se ve fuertemente influenciado también por las cuestiones de hechos. Luego está otro grupo de filósofos, y algunos coinciden con los de acá arriba, que nos dicen que la psicología es irrelevante para la psicología propiamente dicha. Ya en una materia mucho más específica, lo que nos dicen estos filósofos y filósofas, algunas también, es que la epistemología solo estudia relaciones internas entre proposiciones. Es decir, la epistemología se trata sobre todo de estudiar la coherencia entre enunciados, la claridad de los términos y, en todo caso, cómo la relación entre estos también puede constituir pues, elementos de juicio para determinar si una teoría es verdadera o no. También nos dicen, como lo hacía Popper, por ejemplo, ¿no? Que es posible tener un conocimiento sin sujeto. Es decir, no importan los sujetos concretos que crean o generan ese conocimiento, porque el conocimiento como tal también puede estar desprendido de estas subjetividades, ¿no? De alguna forma, los filósofos que seguían este eje o esta parte del argumento lo hacían por un rechazo o un temor, yo diría que hasta cierto punto justificado, de caer en un subjetivismo radical. Y pues finalmente, desde esta concepción, lo que se plantea es que la epistemología se interesa únicamente por cuestiones de justificación y no por cuestiones de descubrimiento, por ejemplo, o génesis de las creencias. En este caso, dice Susan Haack, o responde a estos argumentos. Bueno, las cuestiones sobre la génesis de las creencias sí que pueden ser relevantes para cuestiones de justificación. De hecho, actualmente hay posturas epistemológicas como el fiabilismo que nos plantean, por ejemplo, y con buenas razones, que una creencia está justificada, por ejemplo, si ha sido obtenida por procesos confiables, específicamente por procesos cognitivos confiables. Esto es, procesos que nos propician o nos proporcionan más creencias verdaderas que falsas. Y aquí hay una discusión psicológica muy fuerte en torno a estas cuestiones. Y pues Susan Haack lo que señala es que si entendemos un poco más o un mucho más, digamos, sobre los procesos que generan creencias, sí que podemos también entender mejor cuestiones de justificación. Y hay un último argumento que ciertamente es muy fuerte, que ella revisa también, que es el problema de la circularidad. Yo hice un esquema aquí aparte para hacerlo mucho más claro, bueno, al menos eso creo yo, espero que así sea. El argumento es un tanto abstracto, pero a lo mejor esto puede ayudar. La idea es que la epistemología pretende justificar si la ciencia específicamente, ya no solo el conocimiento en general, sino la ciencia. La epistemología pretende justificar si la ciencia es efectiva para obtener teorías verdaderas. La epistemología naturalista recurre a la ciencia para cumplir con este primer objetivo. Pero entonces la epistemología naturalista
al recurrir a la ciencia, presupone que ésta es de hecho efectiva. Y ese es uno de los argumentos que más se esgrime contra la epistemología naturalista. Es decir, tú intentas demostrar que la ciencia es un medio objetivo para obtener teorías verdaderas, pero estás haciendo uso de esa ciencia para explicar dichas cuestiones, ¿no? Esto en verdad es problemático, pero Susan Haack nos plantea algo interesante. Y dice, pues es cierto, la psicología no puede proveer los fundamentos definitivos del conocimiento, si es que eso lo puede llegar a hacer alguien, ¿no? O sea, si es que es una tarea humanamente posible, pero lo que sí puede hacer es contribuir para explicarlo, ¿no? Y Ronald Giri, un filósofo de la ciencia, dice algo, y yo lo agrego aquí como anotación, no es tanto un comentario de Haack, yo lo agregué aquí porque me parece importante mencionar. Lo que Giri dice es, bueno, ¿y por qué tenemos que ver el problema de la circularidad como un problema de vicio? Mejor veámoslo como una forma de retroalimentación positiva, ¿no? La ciencia, de alguna forma, explicándose a sí misma como parte del mundo que le interesa explicar a la ciencia, ¿no? Después de todo, la ciencia es uno de los productos, pues, cognitivos, ¿no?, que surgen de nuestra naturaleza humana y social. Estas son de alguna forma las réplicas que esta autora propone a estos argumentos. Es de forma muy general, les digo, yo he intentado sintetizarlo y hacerlo un poco más ameno, pero aunque creo que la autora por sí misma ya es bastante clara en estos aspectos que a veces suelen ser un poco oscuros. Ahora, entrando a la segunda parte del artículo, ya que ella desmantela, digamos, o muestra al menos las deficiencias de estos argumentos, entra entonces al argumento a favor de la cooperación. Aquí surge la pregunta, ¿qué debemos hacer? ¿Aceptar la distinción entre epistemología y psicología o negarla? Aquí hay dos grandes caminos que pueden tomarse. Uno es el naturalismo fuerte que nos dice, bueno, la epistemología es parte de los estudios sobre cognición, muy a lo Quine, es decir, la epistemología es un capítulo más de las ciencias cognitivas. Y luego está la postura, podríamos decir, cooperativista, ¿no? Un naturalismo cooperativo. La epistemología más bien como un estudio interdisciplinario, es decir, el conocimiento como un objeto de estudio de múltiples disciplinas que se interrelacionan, ¿no?, como una red, digámoslo de alguna manera. Esta es de alguna forma, a mi parecer, la postura que toma Susan Haack, la que toman muchos otros epistemólogos y la que a mí particularmente se me hace muy razonable y que diría yo que también adopto a título personal. Y bueno, aquí yo les comentaba hace un momento, ¿no?, que ella recurre a un psicólogo que es muy conocido seguramente por muchos alumnos y profesores, y es Jean Piaget. El argumento a favor de la cooperación que nos propone Susan Haack tiene un nombre a lo mejor un tanto gracioso, ¿no? Pero nos dice, si de todos modos lo haces, entonces hazlo bien. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ella nos dice, siguiendo a Piaget, que mucha de la epistemología tradicional hace como sea uso de la psicología, pero es una psicología del sentido común o una mala psicología. Por eso nos dice, si de todos modos vas a hacer uso de la psicología, pues entonces hazlo bien en el sentido más estricto del término. Piaget nos dice algo muy interesante. Piaget tiene un trabajo que se llama Sabiduría e ilusiones de la filosofía, donde discute muchas de estas cuestiones. Y aquí lo parafraseo un poco, dice algo así como todos los epistemólogos, incluso aquellos que son antiempiristas, hacen preguntas fácticas, es decir, se preguntan sobre los hechos. Por lo tanto, implícitamente adoptan posturas las cuales, sin embargo, carecen de una verificación efectiva, porque Piaget, y al final les dejo la referencia de este texto, Piaget está muy en contra del exceso de especulación que ocurre particularmente en la epistemología como rama filosófica, ¿no? Piaget dice muy sensatamente, a mi parecer, que
la epistemología, al enfocarse en sujetos concretos, los seres humanos, debería estar fijándose en los hechos. Es decir, las cuestiones epistemológicas son cuestiones de hechos y a los hechos tendríamos que atenernos si queremos responder a muchas de las interrogantes que se hacen los epistemólogos. Y bueno, Piaget reconoce que el análisis conceptual es fundamental, pero sin que esto prive, prive de utilizar aproximaciones empíricas al estudio del conocimiento. Si algunos de ustedes recuerdan, Piaget se siente muy interesado por las cuestiones de la génesis del conocimiento y de la inteligencia y de los procesos cognitivos en general, ¿no? Y él concibe dos formas de epistemología. Hack señala muy bien este aspecto. Podríamos decir una epistemología estática, enfocada precisamente en el estudio y en la clarificación conceptual, y por qué no también en un poco de especulación bien dirigida, y una epistemología del desarrollo enfocada en entender cómo se genera el conocimiento y cómo se asocia a ciertos procesos cognitivos que van cambiando, madurando a través del tiempo. Y claro, también ya mediados por aspectos de orden sociocultural, aunque Piaget en un principio no se enfocaba tal vez tanto en estas cuestiones, ¿no? Sino que seguía una postura un tanto más internista, por decirlo de alguna manera. De forma general, el argumento lo que nos plantea es que si se van a estar utilizando términos o términos o conceptos psicológicos, pues que sea de forma rigurosa, es decir, informados por la psicología científica y claro, como cabría de esperar de alguien como Piaget, haciendo uso incluso del método científico. Actualmente hay todo un movimiento que podríamos llamar de epistemología experimental o epistemología científica que sigue a grandes rasgos este tipo de planteamientos, ¿no? Es decir, una epistemología que se informa de los avances más recientes que hay en ciencias cognitivas, una epistemología que hace uso del método experimental, de la estadística, por ejemplo, y yo diría que una epistemología que convive muy bien con la psicología y en general con otras ciencias cognitivas, como lo podría ser la antropología, los estudios de computación e inteligencia artificial, por ejemplo. Ya me acerco al final. Les digo, ha sido una exposición, creo yo, breve y bastante introductoria. Tal vez en un futuro cabría hacer unas lecturas más profundas de los trabajos de Piaget, por ejemplo, o de otros psicólogos que han influido mucho, a mi parecer, en el estudio del conocimiento. En la psicología cognitiva en general tenemos buenos ejemplos de ello, ¿no? Y algunos muy populares, ¿no? Como los trabajos de Daniel Kahneman, por ejemplo. Las conclusiones generales, las conclusiones de la lectura, las mismas conclusiones que ofrece Susan Haack, se pueden resumir en estos dos puntos. Que hay un cierto desacuerdo respecto a la relación entre psicología y epistemología. Tomen en cuenta que esto lo escribió en 1975, pero la realidad contemporánea, a mi parecer, es un poco diferente. Creo que hay mejores relaciones y menos tensiones entre la psicología y la epistemología y las ciencias cognitivas en general, aunque sigue habiendo ciertos problemas que no pueden ciertamente omitirse, ¿no? O dejarse de lado. Creo que sigue habiendo muchas renuencias respecto a abarcar empíricamente el estudio del conocimiento y algunos autores siguen favoreciendo la especulación. Aquí hay algo que decir ahorita, más adelantito todavía. Bueno, Hack nos dice también que la información psicológica sí que es relevante para la epistemología siempre que esta última no siga un proyecto fundacionista. Es decir, siempre que la epistemología no pretenda ofrecer los criterios absolutos y definitivos que dan, digamos, justificación o sentido a la ciencia. Mientras no se pretenda algo de este corte, por así decirlo,
nos plantea Hack que sí que la información psicológica es relevante para la epistemología. Y es que, la verdad, es muy razonable pensar si es posible ofrecer tales criterios. Sin duda alguna es complejo, ¿no? Algunos autores siguen, por ejemplo, haciendo la demarcación entre criterios de justificación de hipótesis o de creencias y criterios de descubrimiento, y relegan a la psicología únicamente a este último contexto, es decir, al contexto de generar nuevas ideas o nuevas hipótesis, pero no a la cuestión de justificar dichas hipótesis. Es decir, para algunos la psicología todavía sigue teniendo un papel mucho más limitado en lo que se refiere a cuestiones epistémicas. Aquí, en conclusiones generales, yo comentaría algunas cosas que no son propias de la lectura de Hack, sino que son algunas reflexiones o meditaciones personales respecto al texto y respecto al tema en general. Y es que habría que considerar el estudio del conocimiento como un campo interdisciplinario donde entran al quite muchos campos del saber o muchas disciplinas, ¿no? La epistemología, por ejemplo, la psicología, por ejemplo, sería una de ellas, la sociología también, y muchas otras áreas, como les decía yo anteriormente, la antropología, la biología evolutiva, por ejemplo, que hay muchos trabajos interesantes sobre epistemología evolucionista que abordan cómo han cambiado a través del tiempo, ¿no? O cómo es que se han adaptado los mecanismos cognitivos implicados en la generación de conocimiento. La especulación, considero yo, claro que tiene su valor, pero hasta cierto punto. Es decir, los datos científicos nunca hablan por sí solos. Sí que tienen que interpretarse y tiene que meditarse al respecto, pero de una forma un tanto limitada, ¿no? Por la razón, ¿no? Sin que se llegue a demasiadas fantasías especulativas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que eso es teorizar adecuadamente. Informarnos, sí, por los hallazgos científicos, pero también meditar y reflexionar sobre ellos, porque lo cierto es que nunca son tan claros. Hay cierto grado de ambigüedad incluso en los hallazgos de la ciencia y aún queda mucho espacio para la especulación, pero esta no debería de forma alguna sustituir los hallazgos o los métodos, sobre todo, que nos proporciona la ciencia. Finalmente, las cuestiones de hecho han de ser respondidas acudiendo a los hechos. Y en este caso, la psicología sí que nos puede decir algo, no solamente, les decía yo hace un momento, sobre las cuestiones de generación del conocimiento, sino también sobre cuestiones de justificación, que es uno de los problemas fundamentales de la epistemología. Aquí les comentaba yo hace un momento, si uno ve los trabajos de, pongamos un caso, ¿no? Kahneman, un psicólogo muy famoso, se darán cuenta que tienen ahí una fuerte implicación con cuestiones relacionadas a aspectos de justificación o validación del conocimiento. Pero esa también podría ser una discusión para ir abordando a futuro. De forma general, estas serían mis conclusiones y a lo mejor un poco también mis perspectivas personales al respecto. Yo espero que les resulte interesante y si quieren después profundizar en estos temas, tal vez habrá tiempo para discutir otras lecturas o proponer algunas otras o temas o ponencias. Y por mi parte sería todo. Gracias. Bien, gracias, Oscar, por la exposición de este trabajo de Susan Hack. Y bueno, tuvimos un problema técnico, fue un fallo de electricidad ahí en la universidad y no sé si ya se haya resuelto. Creo que sí. Pero bueno, eso nos ha limitado un poco en la audiencia. De por sí la tenemos limitada. Pero bien, va a quedar grabado y a mí me gustaría, los pocos asistentes que estamos ahorita, por ejemplo, estoy viendo al doctor Alfredo,
que está conectado. Si alguien quisiera hacerte alguna pregunta o algún comentario sobre lo que tú has expuesto de este texto de Susan Haack, pues está abierto el micrófono. Hola, estimado Enio. Sí, me gustaría primero felicitar a Oscar. Entré unos minutos tarde, pero alcancé a escuchar la exposición del libro de Susan Haack. Me parece que, igual que como insistimos en la primera lectura, que siempre están estas discusiones teóricas y que se ha hecho poco todavía, al menos en la facultad, posiblemente en otros lugares van más avanzados, pero sobre las discusiones teóricas, en este sentido que va muy entrelazado con la cuestión epistemológica que se discute hoy. Yo creo que también este tipo de lecturas y esta discusión que se hace aquí sobre el papel de la epistemología como como una parte fundamental de la ciencia, el conocimiento, de la filosofía, por ende de la psicología. Inclusive esa parte que mencionaba Oscar de epistemología experimental, me parece también una idea atractiva que se puede seguir explorando. Entonces, pues otra vez, felicitaciones por la labor que están haciendo y por este tipo de lecturas. Gracias, muchas gracias. Sí, en efecto, coincido. Creo que, bueno, yo siempre he sido un así defensor o he estado muy activo promoviendo este tipo de cosas, ¿no? Al menos son los temas que a mí me interesa y son los que trabajo actualmente en cuestiones de investigación sobre aspectos relativos a la epistemología y la filosofía de la ciencia, y que creo que no son irrelevantes, ¿no? O sea, vamos, son relevantes en dos sentidos para los psicólogos particularmente. El primero es relevante porque la epistemología está en el sustrato mismo de la disciplina, pero es relevante también porque, y eso es una de las razones por la que expuse este tema, que se pueda ver que los psicólogos pueden contribuir activamente a este tipo de campos. O sea, que no es un campo únicamente para los filósofos, sino que es un campo de acción muy fructífero para los psicólogos y pues precisamente darles a lo mejor ahí una idea más de en qué cosas se puede, sobre todo a los chicos y chicas, ¿no?, que están formándose, en qué cosas pueden trabajar. Muy bien. Bien. Oscar, yo tengo unas preguntas que hacerte, sobre todo considerando el tipo de audiencia que luego puede observar el video y también Claro. cómo es que hemos orientado pues, la Tlacuachita ignorante, ¿no? Hacia el público en general, hacia los alumnos. Y mira, es interesante el tema que propuso, bueno, que tú propusiste y sobre el que escribió Susan Haack, la relevancia de la psicología para la epistemología. Hace un momentito tú decías, la epistemología está en el sustrato de la psicología. ¿Por qué no, de manera, digamos, muy simple, nos pudieras decir ¿por qué afirmas eso? O sea, ¿qué tiene de relevante? Y es que a veces no es muy fácil de observar esto. ¿Qué tiene de relevante la epistemología para una ciencia como sería la psicología o igual para cualquier ciencia? ¿No? Incluso sería útil decir, esto es la epistemología en términos muy sencillos y por qué tendría relevancia para la ciencia, ¿no? Claro. Pues miren, de forma muy general, como lo presentaba al principio, si aceptamos que la epistemología es la disciplina que estudia el conocimiento, ahí ya tenemos una pista, ¿no?, bastante, creo yo, relevante. La psicología, como otras ciencias, como cualquier ciencia, es una empresa, digamos, que está destinada a construir conocimiento, ¿no? Entonces, cuando digo que la epistemología, o cuando decimos, porque otros lo dicen también, la epistemología está en las cuestiones, en el sustrato de las disciplinas, es que tiene que ver con los fundamentos de estas actividades generadoras de conocimiento, ¿no? Hay ejemplos muy concretos ya para que las personas identifiquen. Por ejemplo, cuestiones sobre el método científico. ¿Cómo sabemos que debemos, o más bien, por qué debemos fiarnos de los métodos que nos propone la ciencia? Esa es una pregunta que los epistemólogos se hacen. ¿Cómo distingo, por ejemplo, entre lo que es
ciencia y pseudociencia. Esa es una pregunta clásica, ¿no? Por ejemplo, en las discusiones epistemológicas, específicamente en filosofía de la ciencia. Entonces, cuando decimos que la epistemología está ahí en el fondo, es porque están esas cuestiones inherentes ahí en las disciplinas y en cualquier actividad que busque generar conocimiento, incluso en las actividades cotidianas, porque la epistemología no solo se preocupa por esas actividades intelectuales como la ciencia y la tecnología, sino que también se preocupa por pues, la gente del día a día, ¿no? Cómo construimos nuestro conocimiento en contextos cotidianos, por ejemplo. A decir verdad, la epistemología más tradicional es en lo que más se ha enfocado. Por ejemplo, qué tan fiable o qué tan justificadas están nuestras creencias perceptuales, por ejemplo, el testimonio de otras personas, etcétera, ¿no? Entonces, a eso me refiero un poco, ¿no? Sí, gracias, Oscar. Mira, también te tengo otra pregunta. Me llamó la atención cuando estabas exponiendo ahí algo que Susan Haack decía en su texto, algo parecido a que si lo vas a usar, úsala bien. Creo que así era la... Y básicamente se resume en que los epistemólogos, ¿no? o al menos así lo entendí, los epistemólogos han utilizado una psicología, pues una psicología mala, una psicología, pues a lo mejor poco científica o depurada. Te quiero plantear esto, a propósito de esto, yo considero que incluso los psicólogos también usan una psicología mala. ¿Tú qué opinas al respecto? Fíjese que eso sí que es interesante. Coincidiría que en muchos casos es así. Ahora no lo hago en un afán pretencioso, ¿verdad? Pero creo que es muy frecuente que pase que, por ejemplo, ciertos términos psicológicos se usan de una forma demasiado floja, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor no hay un interés muy grande tal vez en informar las cuestiones prácticas, en informarlas científicamente, por ejemplo. Uno lo ve en el caso, bueno, voy a decirlo aquí, ¿no? En el caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, me tocó verlo muchas veces como estudiante y creo que aún lo veo a veces. La intrusión de prácticas un tanto cuestionables, ¿no? O de hipótesis que no tienen, como diría Piaget, ¿no? No están verificadas científicamente. ¿Por qué? Bueno, creo que hay muchas razones de esto, ¿no? Y a lo mejor aquí podríamos extendernos por horas, ¿no? Pero creo que no hay del todo un compromiso con una psicología científica, aunque sí con una psicología popular, ¿no? Como decía Susan Haack, usaba el término, ¿no? Psicología del sentido común, ¿no? Es decir, como yo me comporto y como yo siento de cierta manera, pues infiero que otras personas también sienten, piensan y se comportan de esa forma, ¿no? O sea, de una forma a lo mejor es una psicología muy intuitiva y con poco respaldo científico en algunos casos. Creo que sí. Mi opinión es que sí ocurre frecuentemente. No es solo un problema de los filósofos, es un problema también de los mismos psicólogos y que tenemos que trabajar mucho para depurar, para ir resarciendo de alguna manera. No digo que sea el caso de todos, claro, pero pasa. Muy bien, gracias, Oscar. Creo que esto es algo muy interesante, ¿no? Esta psicología del sentido común que los propios psicólogos echamos mano, ¿no? De ahí que a veces se nos considere hasta una, y no porque la ciencia en sí mismo, la psicología como tal lo sea, pero los que practican a veces la psicología, pues la demeritan, pienso yo, ¿no? Y los demás, pues nos dan una estimación de una menor categoría respecto a otras ciencias como sería la física o la química, entre otras. Bien, pues
Leo, a mí me ha gustado mucho la exposición, creo que nos podríamos pasar platicando, pero eso no es la intención. No sé si el doctor Alfredo quiera hacerte una pregunta más, y si no, pues ya iríamos concluyendo esta sesión de la Tlacuachita ignorante. Sí, nada, solo un apunte a esto último que comentaban de la psicología del sentido común. Yo le he denominado una práctica de la psicología de las ocurrencias, ¿no? Sobre todo en la práctica clínica, si es que se están refiriendo a ello. Porque sí, muchos colegas no tienen esta práctica rigurosa, digamos, para, no digamos hacer experimentos propiamente, pero sí al menos llevar un expediente de sus pacientes que le permita al menos tener información que puedan darle seguimiento. Ya después esto pudiese tomar algún carácter mucho más sólido en cuanto a acercarse al método científico como tal. Entonces, yo creo que también hay una oportunidad, Oscar, y en ese sentido, dice ya las preguntas que te hace el maestro Enio ya están ahí más o menos, pero ¿qué propondrías en la práctica? Porque tú te referiste específicamente a las y los colegas, ¿no? de la FADICS en psicología. ¿Qué propondrías como una práctica, no sé, un tipo taller o qué se podría hacer para fortalecer esa psicología de las ocurrencias o del sentido común? Ese es un aspecto bien interesante. Otra de las cosas que me interesan actualmente y que trabajo un tanto en ello desde una perspectiva a lo mejor más epistemológica es lo relativo, por ejemplo, a la práctica basada en evidencia y a cómo transferimos el conocimiento de la investigación científica a contextos prácticos. Creo que un buen primer acercamiento sería ese, ¿no? Tal vez ofrecer un taller introductorio sobre las nociones básicas, ¿no? De práctica basada en evidencia, o como algunos ya la llaman actualmente, práctica informada por la evidencia, ¿no? Sabemos que a veces en los contextos prácticos es muy difícil implementar, sobre todo en ciencias sociales, rigurosamente las teorías y los métodos científicos por buenas razones a las que uno se enfrenta, ¿no? En contextos prácticos, eventualidades o cosas que hay por el estilo, ¿no? Pero, aún así, informarse científicamente es esencial, ¿no? Pero ¿cómo se da esta transferencia? Es un aspecto que creo que a veces no es claro para los alumnos, por ejemplo, tampoco para los practicantes mismos de la disciplina. Entonces, valdría la pena a lo mejor ahí instruir o introducir más bien un tanto a los alumnos y a los profesores y alumnas y profesoras a estas cuestiones, ¿no? No sé qué piensen. Bien, de acuerdo. Sí, puede ser una ruta, ¿no? Hacer ese tipo de propuestas, ir tejiendo esto y fortalecer, sobre todo, yo creo que estas discusiones teóricas, epistemológicas, también, como bien dices, es un paso para iniciar. Gracias, Oscar. Sí, gracias a ustedes. Bien, bien, Oscar, pues creo que es interesante tu propuesta. Yo soy partícipe o soy partidario, ¿no? de la propuesta añeja de Carl Sagan, ¿no? Constantemente indicaba en sus textos que lo importante es hacer cotidiano a la ciencia, ¿no? Incluso agarrarla de charla de sobremesa. Es elocuente algo que me pasó en este curso, en este último curso, que bueno, o hace unos meses, cuando les di a leer a un grupo de alumnos un texto ya viejo, muy viejo, que es La carga del escepticismo de Carl Sagan. Y era interesante ver que cuando yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo se calificarían ustedes, ¿no? Después de leer este texto? ¿Se calificarían como escépticos o no escépticos? Era interesante ver que ellos se asumían como escépticos, pero no porque dudaran realmente de las cosas, ¿no? O fueran críticos, sino porque el escepticismo estaba en la posibilidad que ellos tenían de usar el Internet, como si la posibilidad de usar el Internet fuera, vamos, fuera una situación, ¿no? Pues otorgante precisamente de esta cualidad. Te digo, es interesante porque estamos en una era donde precisamente
tenemos más que otra, a lo mejor, tenemos la accesibilidad al conocimiento, pero también creo que es la época más ignorante, y es solamente una hipótesis, ¿no? O sea, es cuando más fácilmente hemos podido acceder al conocimiento, pero es cuando menos, o sea, al conocimiento válido y confiable, pero es cuando menos hemos hecho uso de esto, ¿no? Y nos consideramos escépticos simplemente porque disponemos de información, que en estos 2 últimos años nos hemos dado cuenta que mucha información que se transmite en las redes sociales pues es falsa. Pero bueno, ahí está, te digo qué interesante fue tu exposición, y bueno, esto va a quedar grabado, les digo, es un recurso de apoyo que se va a tener, que ya se está cargando en las plataformas del CIDETAC, para que todos los demás, pues toda aquella audiencia que no ha podido estar con nosotros, pues acuda a estos videos y se informe de las exposiciones. Pues gracias, Oscar. Nuevamente la invitación para el próximo lunes. El próximo lunes, adelanto, va a estar